Hola, muy buenos días, pero muy buenos días. Ahí ya está saludando Carroquita. Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión más de nuestro libro del nuevo conductor. Hola nuevamente a todos los que están saludando. Anita Moraga, Bea. Espero que estén todos muy bien, todas muy bien. Perfecto, estimados, estimadas. Miren, la sesión del día de hoy, ¿cierto? Corresponde al tema del individuo en el tránsito, que sería en el libro del nuevo conductor, el capítulo 5. En nuestras sesiones, en la sesión número 4, ¿ok? Hoy día jueves, entonces, repito, el tema que nos convoca acá es el individuo en el tránsito, en todo este recorrido que hacemos, ¿cierto?, por los diferentes capítulos y temas que tiene el libro del nuevo conductor. Ok, expliquemos un poquito de qué se trata esto. ¿En qué consiste entonces esta temática del día de hoy? Ahí lo dejamos en pantalla, ¿cierto? El individuo en el tránsito. Hola, buenos días, Grace. Muy buenos días, Grace. Ese nombre Grace me trae muy lindos recuerdos. Alejandra Morales, muy buenos días, igual, espero que esté muy bien. Profe, pasó su examen teórico, muy bien, excelente. Beatriz nos cuenta, pasó su examen teórico 34-85. Felicitaciones, Beatriz, muchas gracias por venir a compartir esta alegría con nosotros. Hola, Carolina, buenos días. Alejandra, Claudia Figueroa, muy buenos días. Felicidades, ahí te están felicitando igual tus compañeros, vea. Así que qué bueno, genial, gran noticia para venir a compartir acá. Una nueva alumna práctica test aprobada en el examen teórico. Muy bien. Oh, tenemos a Byron, que no le fue tan bien, Byron. Tranquilo, Byron. Tranquilo, no es el fin del mundo. Tienes más oportunidades a practicar más, a participar más con nosotros ahora. ¿De acuerdo? Así que arriba el ánimo, Byron, arriba el ánimo. Vamos que se puede. Sí, a no bajar los brazos, Byron. Seguir acá participando con nosotros en los videotest. Te invito a los videotest de la mañana. Sí, le queda una opción. Son dos opciones. Son dos. ¿Ya? Byron, te invito a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, videotest. ¿Ok? Ya, Claudia, creo que su consulta nomás. Rapidito, haga su consulta antes de comenzar la clase, dice. Ok, terminó ya la teoría. Perfecto, ya. El examen teórico, me imagino, Claudia. Vamos rápidamente, que el tiempo acá nos apremia. Entonces, el tema, por mientras yo empiezo a hacer la introducción. Claudia, es que yo no sé en qué escuela estás tú. Eso es independiente. Así es que yo no sé eso, cómo será el proceso interno de la escuela donde tú estás, Claudia. Si ya empiezas con las prácticas o no, desconozco. Todas las escuelas tienen formatos diferentes. Recordemos que aquí en Práctica 3 estamos para todo Chile. Ya, muy bien. Puta, me están haciendo tantas preguntas que va a ser imposible empezar enseguida. A ver, práctica el 5 de mayo, cuando esperé en un semáforo rojo, debo esperar con neutro o con la primera marcha, me pregunta Beatriz. Ya, la pregunta de Beatriz es muy buena, la respondo rapidito. Hola, buenos días a los que están saludando. Ya. A ver, Claudia, Claudita, perdón, no, Beatriz. Y para todo el mundo, cuando ustedes se detengan en un semáforo, tienen que ver. Si es un semáforo largo, que usted sabe que se va a demorar, dejen neutro y descanse el pisecito. ¿Ya? Dejen neutro y descanse. Pero si el semáforo está próximo a cambiar, si es un semáforo cortito que usted no va a pasar más de 5 a 10 segundos, mantenga el cambio puesto en la primera y esté atenta a salir. Es eso, va a depender de cuánto demore la detención, así de simple. Si ya la detención ya viene, o sea, perdón, la salida, perdón, si ya la salida ya viene, porque el semáforo va a cambiar, ya está a punto usted, prepárense, tenga el cambio puesto ya, empiece ya, incluso más, antes un cachito el embrague para irse preparando la salida. Tampoco se trata que salga así como un corcho disparado, no, pero que ya esté preparado porque el alumno obviamente se demora más que un conductor experto, eso. Ahora, si la parada es larga, ahí uno deja el neutro. Y si es una parada muy larga por una congestión que va a demorar minutos, lo mejor es que frene su vehículo y apague el motor para una conducción eficiente. Y eso ya lo hemos explicado acá. Créanme que todas sus preguntas que ustedes hacen están explicadas en los otros temas. Así es que los invito a seguir participando en todas las sesiones que hacemos acá. ¿Ok? Ya. Hoy día el tema que nos convoca es el individuo en el tránsito. ¿A qué se refiere esto? Yo sé que ustedes están
Ustedes ya todos saben que yo también he sido instructor práctico y le sacan provecho a eso y más, hay muchas preguntas prácticas, sí. A mí me gusta hablar mucho de la práctica, pero vamos con la que nos convoca. ¿A qué se refiere esto? Se refiere nada más que al rol que tenemos nosotros como conductor. El día de ayer, en el capítulo de ayer, vimos la convivencia vial, o sea, como sociedad, ¿cierto? Cómo interactuamos con los demás, ¿ok? Ahora partimos desde nosotros, también, bueno, ayer también, obviamente, para una sociedad parte desde uno, ¿ya? Una sociedad se conforma de individuos, ¿ya? Eso pasa en la vía pública. Pero ahora nos enfocamos más en nuestro rol, en nuestras responsabilidades, en entender, por ejemplo, que ciertas actitudes que tenemos que tener como conductor, conocer algunos aspectos que pueden afectar nuestro desempeño al conducir, algunas condiciones, ¿cierto? Que también afectan nuestras condiciones, perdón, algunas situaciones que afectan nuestras condiciones para conducir, ¿ok? Como la fatiga, el sueño, el cansancio, medicamentos, enfermedades, etc. También entender que el rol de conductor, ¿ya? El desempeñarse como conductor tiene ciertas exigencias. La conducción, ¿cierto? A usted le impone exigencias. Conducir un vehículo, ¿cierto? Estamos claros que debemos enfrentarnos a situaciones, ¿ya? Entonces la conducción exige condiciones, ¿ok? Tiene ciertas exigencias. ¿Qué me dice Carloquita? Un consejo, pongan atención a esta clase porque esta pregunta en la prueba de la MUNI son dobles. Sí, alguna de estas preguntas, la que tiene que ver con el alcohol, muy bien Carloquita, gracias por tu consejo. La que tiene que ver con el alcohol de conducción son de doble puntaje, sí, justamente. Hay otros temas que no están acá, que como el cinturón de seguridad, eso también de doble puntaje. Pero que lo que es alcohol, sí, esa va con doble puntaje. ¿De acuerdo? Ahora, el tema igual, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos primero que nada, cierto? Justamente lo que apunta directamente al rol de conductor, el individuo en el tránsito, el rol de conductor, ¿ya? Las capacidades. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras capacidades normales para conducir, cuando estamos en buena condición. Yo ayer comentaba que hay condiciones, por ejemplo, que no se pueden controlar por un tercero. Como por ejemplo, si usted está cansado, no durmió la noche anterior, un fiscalizador es muy difícil que se dé cuenta de eso. En algunas personas se les nota mucho, en el rostro se les nota en la cara, a otros casi no se les nota. Entonces, muchas de nuestras capacidades somos nosotros como individuos responsables, ¿cierto?, de en qué condiciones estamos, cómo nos encontramos, ¿ya? Buen descanso, no estamos padeciendo ningún cuadro, ninguna enfermedad, quizás si tomamos algún medicamento, algo que sabemos que no nos va a afectar, porque si estamos en un tratamiento con medicamentos fuertes, debemos ya ser conscientes de eso, poner atención, preguntar al médico, etc. Entonces, ser consciente de nuestras capacidades, también para la gente joven, sobre todo los varones, ser consciente que todos los seres humanos tenemos límites, tenemos limitaciones, no podemos experimentar, por ejemplo, con la velocidad, no podemos poner en riesgo decir que, sí, a ver, quiero probar si este auto realmente corre a 140. Eso es una tremenda irresponsabilidad. Los seres humanos tenemos limitaciones, cuidado, no comparar lo que se ve a veces en películas, en comerciales, ¿cierto?, con la vida real. Hay una tremenda diferencia. Entonces, ser maduros también. La madurez personal que juega un rol importante, tanto en nuestras capacidades como en nuestras conductas, ¿ok? Y por último, acá dice estrés. Bueno, no solamente el estrés, hay ciertas condiciones de salud que afectan al conductor, afectan al individuo en su capacidad para conducir y debemos ser conscientes de ello. El estrés es una, muy importante. ¿Ya? También hay ciertas enfermedades que cada uno debería conocer en qué estado se encuentra de salud para poder conducir. ¿Ya? Ejemplo, sin ir más lejos, hace un tiempo atrás, cierto, estaba de moda el COVID, a algunos le afectó más, otros menos, yo lo tuve también, yo creo que muchos de ustedes lo tuvieron. Personalmente estuve 3 días, solamente 3 días, pero para el gato. Y ahora que lo recuerdo, obviamente encerrado, en ese tiempo estábamos todos encerrados, ahora que lo recuerdo, en esas condiciones que estaba, ni soñar que podía conducir. Prácticamente la cabeza me llevaba, estaba mareado, dolor de cabeza enorme, no soportaba como la luz del sol, era muy molesto, salía al patio y el sol no lo soportaba, tenía así como un vampiro, volver a la sombra. Entonces, esas condiciones, ¿ok? Ahí es donde las personas, el individuo, como individuo, aplicamos la conciencia, cómo me siento, cómo estoy en condiciones, ¿ya? Y bueno, también tenemos mezclar esto con sustancias, mezclar la conducción con alcohol y sustancias, obviamente que hay que tener plena conciencia y responsabilidad
de que aquello no se puede porque entraríamos en condiciones deficientes. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, analizamos el rol del conductor, ¿cierto? Como un individuo en el tránsito. ¿Ya? Y antes de comenzar con el tema en sí, recordemos algunas estadísticas. Recordemos algunas estadísticas. Importante que este es parte de otro tema, ¿de acuerdo? Pero tiene relación directa porque todos los temas se mezclan dentro del libro del nuevo conductor. Y obviamente no ser consciente de nuestra responsabilidad de que la conducción nos impone exigencias de nuestras condiciones para conducir, no ser responsable ni consciente de eso, van a desembocar en siniestros. Entonces recordemos que cerca del 90% de los accidentes o siniestros de tránsito con víctimas son producto de qué? De falla humana. De falla humana. O sea que el individuo no está cumpliendo como corresponde su rol de conductor. Está fallando. Hay falla humana. 9 de cada 10 siniestros viales ocurren por falla humana. Le comento un dato más importante que tiene que ver con esto, netamente con este tema, y aparece como pregunta en el examen. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría, una gran mayoría de conductores inexpertos, repito, escuchen bien lo que voy a decir, porque esto es una pregunta de examen, una gran mayoría de conductores inexpertos ocasionan accidentes o siniestros donde no ha participado ningún otro vehículo? O sea, tienen accidentes en solitario. Una parte, una gran mayoría, mucho más que lo que un experto. O sea, personas que sacan la licencia y en los primeros tiempos, primeros meses conduciendo, podrían verse involucrados en un accidente en solitario, que no haya participación de otro vehículo. Y es una gran mayoría se da en conductores inexpertos. No olviden ese dato, importante. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ocurre si no hay participación de otro vehículo? O sea, que fue netamente la acción del conductor, ¿cierto? Sin otro factor externo, se puede decir, o sea, otro conductor, otro vehículo, la que terminó ocasionando un siniestro. La otra estadística importante, que es consecuencia de, obviamente, que el conductor no está cumpliendo un rol de conducción segura en el tránsito. Recordar, bueno, los actores en general de la vía, no solamente el conductor. Recordar que la población joven, de la edad entre 15 a 29 años, son las que tienen mayor mortalidad a nivel mundial, ¿ya? El siniestro de tránsito. Otro dato importante que es consecuencia de esto mismo que estamos comentando. Y el conductor es fallecido. El dato anterior correspondía a todo, en general, conductores, peatones, pasajeros, etc. ¿Ya? El dato de ahora corresponde a conductores. La gran mayoría se concentra en conductores jóvenes de entre 18 a 29 años, representando un 27%, siendo la mayoría dentro de los conductores fallecidos en siniestros de tránsito. ¿Ya? Es el grupo con mayor cantidad de fallecidos, de conductores fallecidos, jóvenes de 18 a 29 años. ¿Ok? Recordamos esos datos entonces y vamos. Ya. Ahora, para continuar con el tema, esto lo vamos a dejar para el final del resumen, voy a cambiar la presentación y nos vamos a ir directamente al temario. ¿Ok? Vamos a analizar mejor este capítulo del día de hoy. Entonces, lo que decía al principio, la conducción de un vehículo implica exigencias, grandes exigencias. ¿Ya? ¿Y por qué ocurren los siniestros? Bueno, recién comentamos esto porque el conductor, ¿cierto? Quizás no está asumiendo el rol con la responsabilidad que se merece. ¿Ya? Se olvidan de que hay limitaciones, como dice, que los seres humanos, ¿cierto? Tenemos capacidades, sí, pero estas son limitadas. No somos seres superdotados, ¿cierto? De hecho, hay muchos animalitos que tienen capacidades superiores a las de nosotros, por ejemplo, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la vista, al oído, ¿ya? Acondicionados para otras situaciones, en cuanto a la visión nocturna, por ejemplo. Entonces, primero que nada, para resumir todo lo que dice ahí, ser consciente de nuestras capacidades. Acá está en el cuadrito azul, miren, está lo que ya acabo de comentar. Y esta es una pregunta de examen, por favor, léanla, que aparece en el cuadro azul. ¿Ya? Tienen 10, los conductores jóvenes principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados, y la mayoría son o mejor dicho, ¿dónde?
no hay participación de otro conductor de otro vehículo, ¿ya? Después hay un dato un poquito más alarmante abajo que dice que al menos una vez en la vida las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. O sea, al menos una vez en su vida nos podemos ver involucrados en algún siniestro con víctimas. Cuando habla de víctimas, cuidado, no se refiere a fallecidos, se refiere a cualquier lesión, aunque sea leve. Eso ya es una víctima, ¿ok? Y al participar no se refiere netamente a conducir, se refiere a que estamos dentro de la situación, ya sea como peatones, como pasajeros o como conductores. Ok, sigamos. Las condiciones del conductor. Acá nos apunta a tres temas bien importantes. Las percepciones visuales, el sentido común y la responsabilidad es, que forma parte de la cultura de tránsito. Dice que las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. A ver, antes de seguir con esto, recordemos que la capacidad visual que tenemos como seres humanos es el sentido que más ocupamos al conducir. ¿Ya? De nuestros 5 sentidos, que más ocupamos es nuestra vista. ¿Ya? Cerca del 80% de la información que usted toma cuando va al volante ingresa por la vista. ¿Ok? La visión, ¿cierto? Percibe, ¿ya? Nuestro cerebro juzga, analiza, ¿cierto? Y toma una decisión para que después usted pueda reaccionar. Ahí hice un ejemplo. Por ejemplo, para adelantar un vehículo es necesario que, bueno, miramos, ¿cierto? Observamos la situación, si se puede o no, tratamos de medir la distancia, el cerebro juzga la longitud de la distancia, el adelantamiento y el espacio, ya el tráfico, espejo y todo lo demás, ¿ok? Después, el sentido común es buen juicio y responsabilidad. Este es un tema más que nada también acá de madurez personal, de actitud, etcétera. Dice, en muchos casos es un factor decisivo, pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones, cómo actuarán los otros conductores y usuarios de la vía, el sentido común. O sea que, por muchas reglas que nos pongan, ¿ya? Son reglas más o menos encuadradas, ¿cierto? Son reglas que están enmarcadas dentro de una acción específica, ¿ya? No todo se puede cubrir con estas reglas, no todas las situaciones. Hay muchas situaciones donde va a primar el sentido común, la prudencia, ¿ok? Por ejemplo, a ver, una situación bien simple y muy común que ocurre. Usted tiene la preferencia en un cruce. Supongamos un cruce donde no hay semáforo, no hay nada, y usted sabe que usted viene por la derecha de otro vehículo de preferencia de usted, ¿cierto? Pero usted se da cuenta que el otro o los otros vehículos, aunque no tienen preferencia, empiezan a avanzar igual. Y ya como que le van ganando un poquito el avance, ¿cierto? Entonces usted se actúa cuadradamente, es el derecho de paso, claro, la preferencia es mía y es mía y es mía. Y avanzo y avance y avance. Entonces, de pronto hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque el sentido común debería primar. Ya, sí, la preferencia es mía, pero el otro conductor fue a lo mejor más rápido, más imprudente. Yo diría que más imprudente, ¿cierto? Y acá prima el buen juicio, el sentido común y la tolerancia. Quizás no me vio, quizás se equivocó, o quizás no sabe, o no sé cómo es el derecho de paso, o simplemente es imprudente. ¿Qué hacemos? Sentido común, conducción segura, conducción defensiva. Aplicamos el buen juicio. ¿De acuerdo? Y por eso estamos siendo también responsables para aportar a la buena cultura de tránsito, como dice abajo. ¿Ya? ¿Qué me están comentando acá? A veces ya, perdón, Carolina, me voy a acercar un poquito más. Me voy a acercar un poquito más al audio. Ya, pero no se preocupen porque esto pronto va a cambiar porque en práctica test ya vamos a hacer una modificación de micrófono para algunos de los relatores que estamos acá. Así que ya la próxima semana esto de los audios seguramente se va a componer porque han habido justamente ahí varias interrupciones por los audios, ¿ya? Pero estamos tomando cartas en este detalle, ¿ya? Entonces, finalmente, dice acá, cuando usted asume su rol de conductor, como esos conductores responsables, en el tránsito siempre se vuelve más violento y peligroso, claro. El ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, a usted le acaba de pasar en el derecho de paso, pero otro conductor fue imprudente, o lo sabía, o no lo vio seguramente, o pensó que usted no iba a avanzar tan pronto y empezó a avanzar igual. Y usted dice, no, pues si estoy en mi derecho, y usted igual exige su derecho y se pone un poco agresivo o cruzado. Si tenemos, ¿cierto?, una combinación de muchos conductores irresponsables.
¿ya? Que no están aplicando el buen sentido común, que no están asumiendo un rol de conductor responsable y prudente en el tránsito. Seguimos. Ya. Para las capacidades. ¿Están capacitadas las personas para responder a exigencias del tránsito? Pues dentro de rangos normales, sí. Bueno, y acá nos da toda una historia que la vamos a saltar porque en realidad es muy larga, ¿cierto? Que si se va en una curva y todo lo demás, ya que va de acuerdo a las condiciones, ¿ok? La vamos a saltar. Entonces, sigamos con las condiciones. Ya estamos preparados. Ese es un ejemplo largo que se da de una situación de experiencia. Okay. Vamos entonces a entrar ahora a lo que es la perspectiva visual del conductor, de las condiciones, ¿ya? Perspectiva visual. Primero voy a mostrar acá como en resumen este subtema, podemos decir, perspectiva visual. Acá. Y de ahí lo explicamos más en detalle, ¿ya? Acerca de nuestras capacidades, entonces, mire, si observamos las imágenes que están en la pantalla en este momento, tenemos arriba una figurita donde dice perspectiva lineal, más abajo otra que dice tamaño relativo, densidad de pauta y la última dice sobrecubrimiento. Entonces, ¿qué nos muestran ahí? Si vemos la primera imagen, ¿cierto? Nos muestran que aparentemente donde se juntan más las líneas, ¿cierto? Las líneas longitudinales que se ven, donde se juntan más pareciera que ese es un punto más alejado, ¿cierto? Eso es lo que se ve, siendo que está todo en un plano, es una hoja. Podemos decir que es una hoja de papel. Usted toma una hoja de papel, toma un lápiz, una regla y haga ese mismo dibujo en un plano. Y está todo a la misma altura porque está dibujado en el plano. Pero la perspectiva nos da la impresión de que donde más se unen las líneas, pareciera ser más lejos. Si vamos a la de abajo, lo mismo. Tenemos 4 cuadrados ahí, ¿cierto? Todos dibujados en el mismo plano, pero nos hace ver que la más pequeña estuviera más lejos, cuando todos están en el mismo plano. Entonces es un tema de profundidad también. ¿Ya? Vamos a la C, vemos lo que es una densidad de pauta. Entonces vemos varias líneas horizontales, pero donde se juntan más las líneas, donde están más cerca, parece que estuvieran más alejadas, siendo que todas están dibujadas en una misma hoja. ¿Okay? Y por último, la figura D nos habla del sobrecubrimiento. Están vemos también ambos cuadrados o ambos rectángulos ahí, ¿cierto? Que están dibujados, ¿cierto? En una misma hoja, en un mismo plano, pero se colocó uno sobre el otro. Entonces parece que la que está dibujada sobre la otra estuviera más cerca y la otra da la impresión como que está detrás. Está más lejos, está detrás. Ya sobrecubrimiento. ¿Ok? Ahora, ¿por qué vemos esto? ¿Qué usted decir? ¿Cuál es la idea, ¿cierto?, de abordar este tema? Porque en la conducción, obviamente que la percepción nos puede engañar. Volvamos al temario. Volvamos al temario. Entonces, ¿por qué es importante esta misma figura que acabamos de ver, ¿cierto? Un tema de percepción y de interpretación. ¿Cómo usted interpreta las situaciones como conductor? Es muy importante porque usted, de acuerdo a eso, va a tomar decisiones. Y esas decisiones podrían ser erradas. ¿Ya? ¿Abajo entonces? Entonces, ¿por qué es importante saber esto que acabamos de detallar? En muchas ocasiones, al conducir, no contará con los indicios necesarios. O sea, quizás con puntos de referencia que le digan cuál es la realidad que está viendo en la vía. ¿Ya? Pues esto puede ser confuso. ¿Ya? ¿Dónde se tornan más confusas las situaciones? Hay varias situaciones o tipos de vías que se pueden tornar confusos lo que estamos viendo. Por ejemplo, un camino sinuoso con mucha curva, caminos montañosos. Sí, podría propiciarnos el error de apreciación, que apreciemos mal. Por ejemplo, también puede ser una carretera, miren, importante esto, una carretera larga, plana, ya como esas carreteras, no sé si alguien por acá vive en el norte, si hay alguien del norte del país acá, una carretera en el desierto, esas enormes rectas que tenemos, hay alguien acá del desierto, ¿no? Muy bien, Denise, a la hora que hace un cambio de pista,
Y ahí vamos a hablar del adelantamiento. Eso que tú me acabas de decir tiene relación con el adelantamiento. Hay alguien que vive en el norte, Arica, por ahí, ¿cierto? Hay unas rectas enormes en la misma ruta 5. Hay unas rectas enormes que parece que no tuvieran fin. ¿Qué sucede? Inducen error también, porque se ven que están muy buenas, todas, no hay problema. Increíble. También nos puede engañar la percepción, ¿ya? De pronto, lo que parece ser una recta enorme, plana, puede tener una depresión, una bajada en la mitad de la ruta, en la mitad del tramo que estoy observando. Observo una recta enorme, larga, plana. Quiero hacer un adelantamiento y al parecer no viene nadie. Pero lo que yo creo que es todo plano puede tener quizás en un tramo de la vía una pequeña depresión, donde puede venir un vehículo oculto que en 2 segundos, yo miro, 2, 3 segundos, no viene nadie, inicio el adelantamiento y de pronto aparece ese vehículo como que apareció despegó, ¿cierto? O salió del pavimento. Era porque simplemente había una depresión donde yo creía que todo era plano. ¿Ok? Entonces, como dice Denise, a la hora de querer cambiarse de pista o a la hora de querer hacer un adelantamiento, fíjense, y esta igual es una pregunta de examen, una de las situaciones que más cuesta juzgar, o apreciar cuando vamos a hacer un adelantamiento, es la distancia y la velocidad que viene el vehículo en contra. ¿Ya? Usted observa la carretera, ¿cierto? Y si viniera un vehículo en contra, puede hacer que aparentemente se ve súper lejos, se ve apenas un puntito ya, a la distancia. ¿Qué tan lejos vendrá? ¿Alcanzo a adelantar o no alcanzo a adelantar? Y lo más importante, ¿a qué velocidad viene? Porque se ve muy lejos, sí. Se puede venir muy rápido y en muy pocos segundos ya va a estar mucho más cerca de lo que yo creo. Entonces, ¿a qué velocidad viene? Son las cosas que más cuesta juzgar. La distancia y velocidad que viene el vehículo de sentido contrario. Y un tercer factor también que solemos engañar, aunque nuestra percepción se suele engañar, es dónde se va a producir el encuentro con ese vehículo. ¿Cuál va a ser el punto de encuentro? Nuestro cerebro tiende a pensar que va a ser en la mitad. Exactamente, mira lo que dice Denise. Ya, muy bien. Nuestro cerebro tiende a pensar que viene a la misma velocidad que nosotros, sí, es un punto muy importante. Y también, relacionado con lo mismo, nuestro cerebro tiende a pensar que el punto de cruce o de encuentro con aquel vehículo en sentido contrario va a ser justo en la mitad del tramo que nos separa. Puede ser que ese vehículo viene mucho más rápido y el punto de encuentro va a ser mucho más antes de lo que nosotros creíamos. Por eso, estimadas, es que los adelantamientos en carreteras a alta velocidad son tan peligrosos. Repito, una de las cosas que más cuesta juzgar son la distancia, la velocidad del vehículo que tiene en contra, ¿cierto? Y también el punto de encuentro, en el cual tendemos a pensar que va a ser justo el punto medio. ¿Okay? Más abajo nos habla de la capacidad de reacción, si no tiene capacidad del individuo, ¿cierto? Ya sabemos que el conducir nos impone exigencias. Conducir un vehículo, ¿cierto? Impone cierta exigencia. Y las capacidades deben ser las para conducir. Dice, en la conducción se requieren reacciones muy diversas, complejas, para las cuales es necesario interpretar de forma correcta y rápida muchas interpretaciones. Sí, la interpretación, bueno, ya lo hablamos. Tener cuidado con las interpretaciones erróneas. Que tienen las respuestas más rápidas todos los conductores de entre 35 y 50 años. Muchos de ellos considerados expertos. Excelente, ahí tenemos un muy buen dato. No lo digo porque yo tenía ese rango de edad, porque la estadística así lo dice. Que los conductores que ya tienen cierta experiencia al volante y están en ese rango de edad, es una pregunta de examen, ¿ya? Tienen mejores reacciones que los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo tendría que pensar que, ya mira, el joven de 20 años, qué sé yo, 25 años, quizás su capacidad es de motricidad fina, de coordinación, de rapidez en movimiento, son súper buenos. Y claro, si el muchacho tiene 21 años, sí, aparte de eso, quizás, no sé, es deportista, es bailarino o bailarina, ya no, tiene buena capacidad, obviamente que sí, y no hay duda que en muchas situaciones, otras situaciones de la vida, deporte, son muy buenas capacidades. Por ejemplo, los futbolistas, por ejemplo, hasta cierto rango de edad ya juegan, después ya se empiezan a retirar, ¿cierto?, de la vida del deporte. Quizás siguen jugando pero a otro nivel, ya no a nivel profesional.
obviamente porque este es el rango de edad, están las mejores condiciones de rapidez, ¿cierto? De algunas reacciones y todo lo demás. Pero en la conducción pasa algo bien interesante de apreciar. Precisamente los conductores que están en el rango de edad juvenil, en situaciones complejas o en condiciones adversas, no son los más rápidos. Miren qué curioso, no son los más rápidos. ¿Por qué? Porque sumado a la baja experiencia, tienden a dudar en situaciones complejas, como dice, o diversas, una situación de peligro. Tienden a dudar, ¿ya? Y eso lamentablemente genera más pérdida de tiempo en la reacción. En cambio, el conductor que tiene cierta experiencia y está en ese rango de edad, ha tenido obviamente más vivencias en la vida y es un poco más concreto a la hora de actuar. Por eso, según lo que demuestran las estadísticas, los conductores de entre 35 y 50 años actúan de mejor manera, de manera más acertada y en menor tiempo que un joven de entre 18 a 29 años. Increíble. A tener en cuenta porque esa es una pregunta de examen y lo dicen las estadísticas. Ya donde la capacidad visual ya tiene una introducción, ¿cierto?, de aquello, de la importancia que es este sentido, es el sentido que más jugamos. Veamos algunos datos más con respecto a esto. La adaptación de los ojos al cambio. Estamos por ahí. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estamos al volante nosotros tenemos una gran o una diversa cantidad de información de diferentes puntos. Tenemos que ver distancia, profundidad, situaciones laterales, espejo, situaciones cerca, lejos, ¿cierto? De vez en cuando el interior de nuestro vehículo, principalmente el tablero de instrumentos, ¿ya? Entonces, tenemos que estar constantemente adaptación a las diversas situaciones y puntos, ¿cierto?, que debemos irnos enfocando constantemente, porque esa es una recogida de información, ¿ya? También tenemos situaciones como conducción nocturna, encandilamiento, salir de zonas oscuras a zonas claras, o viceversa. Por ejemplo, sale usted de un túnel, como dice ahí, o del estacionamiento de un supermercado. Por favor, ustedes lean mientras yo voy explicando todo esto, ¿ya? Entonces, estas situaciones requieren que el ojo, la vista humana, se adapte rápidamente, a la fracción de segundo, a la nueva situación que está enfrentando. Sobre todo los cambios de luz, los cambios de luminosidad son los que más pueden afectar, sobre todo a conductores inexpertos. Usted sale de un estacionamiento subterráneo, por ejemplo, a la vía pública, ¿cierto?, al medio ambiente, al tránsito abierto, y con un sol así de frente, fuerte al tiro. O sale de un túnel, lo mismo, ¿ya? O viceversa, de la luz, pasa a la oscuridad, ¿ya? O lo que ocurre en el atardecer o en el amanecer, el cambio de luminosidad. El cerebro debe adaptarse, ojalá lo más rápido posible, a este cambio, porque es un cambio de realidad. Y ahí es donde pueden haber también situaciones engañosas, malas interpretaciones, ¿ya? Generalmente en la noche es donde más nos cuesta, obviamente que sí. Dice abajo, dice personal o animales en la vía. Dice, en ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a personas o animales en la vía. Las condiciones de visibilidad, especialmente el tiempo que requiere el ojo para adaptarse a cambios bruscos. Pueden saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de luz, la ropa blanca el 80% y los materiales reflectantes entre un 90-98%. Ya, otro. Tener en cuenta, sobre todo en la noche, sí que es mucho más difícil ver contornos, colores, formas, movimientos, ¿ya? Y de pronto va a costar más percibir animales, ciertas situaciones en la noche. ¿Ok? Vamos a lo que es la percepción selectiva ahora. Por acá tenemos, ¿cierto?, lo que es más o menos los componentes de nuestro ojo, ¿ya? Cómo está conformado, ¿cierto?, este órgano tan importante que tenemos, ¿ya? Ahí lo pueden leer ustedes. Está también en el libro El Nuevo. ¿Qué nos dice al principio? Dice que el cerebro selecciona estímulos e información, ¿cierto?, al conducir debido a la gran cantidad de estímulos, obviamente, que estamos recibiendo. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por estados de vigilancia, necesidad y expectativa. Ya. Hay algo, estimado, importante que yo le voy a comentar acá, independiente de lo que dice en cuanto a la conformación del ojo, ¿cierto?, y cómo recibimos la información. Hay un tema muy importante que se conoce como percepción selectiva, ¿ya? Y se dice que muchas veces las personas interpretamos algo o ponemos atención a algo de acuerdo a nuestra experiencia e intereses. Y muchas veces esperamos o creemos ver aquello que esperábamos ver, ¿ya? Vemos aquello que estamos esperando. Y eso nos puede engañar.
o nos focalizamos solamente en situaciones que estamos esperando ver. Les voy a hacer rápidamente un dibujito y les voy a comentar una experiencia que se dio más de una oportunidad, haciendo clases, obviamente. ¿Ya? Y cómo la percepción selectiva a veces nos puede jugar una mala maniobra. ¿Ya? No voy a hacer la línea del eje de la calzada, acabo de dibujar una calle, pero para no demorar mucho, no voy a hacer la línea del eje de la calzada. Vamos a dibujar un autito ahí, auto en práctica, eso somos nosotros, o sea, en este momento acá va su profe con un alumno haciendo clase. ¿Qué ocurre con el alumno? Ve que un peatón, estoy tratando de dibujar un peatón ahí, se está acercando hacia la calzada con intención de cruzar, o se acercó hacia el borde de la calzada ya. Acabo de dibujar un peatón, disculpen si no quedó muy estético, ¿ya? Pero se acercó hacia el peatón. ¿Qué hizo el alumno? ¿Qué hizo el alumno, el aprendiz? Es obvio que su reacción va a ser de temor inmediatamente y, a ver, lo hice muy cerca el auto para hacer mejor la situación. Hagamos de nuevo el autito, pero un poquito mal dejado. ¿Cuál es la reacción, cierto, natural, instantánea del alumno, del aprendiz en cuanto vea eso? De partida, la atención quedó fija ahí, y solamente ahí durante varios segundos. Solamente algún peatón, obvio, porque le dio temor a que baje la calzada y que lo pueda atropellar. Y lo queda mirando fijamente. Esto está bien, por una parte, está bien que lo mire, pero que se enfoque solamente en eso es lo incorrecto. Está seleccionando solamente una situación y con aquello está descuidando el resto del entorno. ¿Ya? Y lo que es peor, mire, lo que es peor, mi buen alumno cuando ve eso, no solamente se queda pegado mirándolo, sino que instintivamente tiende con la dirección a alejarse, a abrir el auto hacia la izquierda. Vamos a hacer acá lo que intenta hacer con la dirección. Ahora el auto, ¿cierto? Está como en esa posición. Eso intentó hacer. Cuando justo en ese mismo momento, adivinen qué, otro vehículo lo ya intentaba sobrepasar ahí. Justo en ese momento. Y el alumno no vio eso, ¿por qué? Porque su percepción quedó solamente limitada durante varios segundos a aquel peatón, ¿cierto? Que le pareció riesgoso. O sea, seleccionó, percibió algo, ¿cierto? Se enfocó y descuidó lo demás. Era lo que supuestamente más le interesaba en ese momento, ¿ya? Y obviamente que ya es consciente de toda esta situación y tiene la experiencia de que tiene que mirar varias cosas a la vez, y teniendo solo un espejo chiquito que tienen los instructores en el auto, por si acaso ustedes no lo sabían, los instructores igual ya un espejo al lado, pero pequeñito, y en ese espejo alcanzó a ver a aquel auto que ya venía abriéndolo para pasar al alumno, y le alcanzó a tomar el volante al alumno. Muchas veces ustedes ni siquiera van a saber, o puede ser que sí, porque el instructor aquí o allá le tomó el volante por algún segundo, evadiendo un peligro. Obviamente el alumno, por la todavía poca experiencia, no alcanzó a ver y se limitó solamente a la percepción en una sola situación. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Aquí con esta experiencia acabo de tratar de englobar o resumir lo que es la percepción selectiva y cómo a veces la percepción selectiva nos puede jugar en contra. Porque vemos solamente aquello que esperamos ver. Podemos descuidar quizás otra situación que igual es más importante. Voy a borrar el dibujo, espero que me hayan entendido lo que acabo de explicar. Bien. Pasamos entonces al tema de la percepción selectiva, seguimos avanzando en nuestro temario. Bueno, acá se habla también de lo que es la visión directa y la visión perimetral. Enfoquémonos igual un poquito en esto, que tiene que ver con lo que acabo de comentar. ¿Ya? Entender que las personas, los seres humanos, tenemos una visión directa y una visión perceptiva o perimetral. ¿Ya? La visión directa de nosotros es generalmente hacia dónde enfocamos. La visión directa percibe forma, color, tamaño, movimiento. Percibe casi todos los detalles. La visión perimetral solamente percibe movimiento. ¿Ya? En este momento, por ejemplo, que yo estoy acá mirando la pantalla, igual que ustedes, ¿cierto? En la pantalla de un computador, ¿ya? Si ingresa alguien a esta sala donde yo estoy, seguramente no voy a ver los detalles de ese alguien que ingresó. No voy a darme cuenta con qué ropa viene vestido, ¿cierto?
o qué color de ropa trae, qué sé yo. Pero sí voy a percibir el movimiento. Alguien se movió ingresando por una puerta hacia la sala donde yo estoy. Eso es la percepción selectiva, que juega un rol importante en la conducción, sí. Es más, es algo que se incrementa con la experiencia, con el manejo. En el ejemplo anterior que le había dado, donde aquel alumno solamente se basó en la visión directa, observando al posible peatón que quería cruzar, ¿ya? Hubiera sido también de gran utilidad haber percibido el movimiento del auto que ya venía al lado. El tipo de auto no lo iba a ver, el color tampoco, pero sí el movimiento, porque eso lo capta o es capaz de captar nuestra percepción selectiva. Mientras más conduce un conductor, mientras más horas al volante tiene, mientras más experiencia va adquiriendo, desarrolla más esta capacidad. ¿Ya? Por eso el punto 3 dice, leamos el punto 3 que dice, los conductores experimentados utilizan mucho más su visión periférica que los inexpertos. Lo voy a encerrar en un cuadrito y tiene relación con todo lo que acabo de comentar. Ahí lo pueden ver. ¿Ya? ¿Ok? Eso. Ahí tiene entonces la función de la tipo de visión directa y perimetral y cuál es la importancia de cada una de ellas. ¿Ok? Ya. Después que tenemos también un test visual que en el fondo es lo mismo que yo acabo de decir. ¿Ya? En la parte roja, en la zona A, está situada todo lo que es la visión directa. A medida que esto va ampliándose, podemos captar menos detalles. Pero en el fondo captamos igual. ¿Ya? Y esto se ve afectado, la visión o la capacidad de visión perimetral, ¿cierto? Periférica, mejor dicho, periférica, que tenemos, se puede ver afectada, aunque tengamos experiencia, sí, también se ve afectada. Le comento. Factores que afectan nuestra visión periférica. Uno, la experiencia, que ya la comentamos, la experiencia. A mayor experiencia, más visión periférica, menor experiencia, menos visión periférica. ¿Ok? Los estados de estrés o estados de salud también afectan nuestra visión periférica. El consumo de algunas sustancias como alcohol o drogas. Obviamente que sí, el alcohol induce a la visión túnel. Visión túnel. ¿Ya? Y un factor muy común es la velocidad. No se olviden. Esa es una pregunta que suele aparecer mucho en el examen también. A mayor velocidad, tendemos a fijar nuestra vista en puntos más lejanos, ¿cierto? Teniendo una visión más, o ocupando más la visión directa. Y cada vez se perciben menos situaciones laterales. O sea, mientras más aumentamos la velocidad, vamos perdiendo la visión periférica y nos vamos metiendo más en la visión túnel. O sea, la velocidad igual influye en esto. Y ahí podemos ver cómo el campo visual se encoge. ¿Ya? El campo visual se encoge. ¿Se dan cuenta? A 35 kilómetros por hora ya tenemos casi el 100, vamos despacito, casi el 100% del campo visual. Por eso, cuando vamos a zonas de tránsito lento, como zonas de escuela y eso, velocidad máxima permitida 30 kilómetros por hora también. No solamente por las consecuencias, si llega a haber algún impacto, algún atropello, sino que también por la capacidad visual que tenemos. A menor velocidad podemos percibir más situaciones en el entorno. A medida que esto aumenta, se va reduciendo o se va estrechando ese campo visual. ¿Ya? Y bueno, aquí hay un video con unos ejercicios que es muy bueno, así que ustedes después lo pueden ver en la plataforma igual, plataforma de práctica test, en el tema del individuo del tránsito, no se olvide. Que dice acá, yo lo acabo de comentar, así que lo pueden leer si quieren rápido, acerca de la percepción y lo difícil que cuesta, lo complejo que cuesta calcular o percibir la velocidad y la distancia de un vehículo que viene en sentido contrario y también dónde va a ser aquel punto de encuentro, ¿ok? Después lo que comentamos delante. Sigamos avanzando con nuestro temario y vamos ahora al equilibrio emocional, ¿ya? Otro tema muy importante igual, y acá juega un rol importante la madurez personal, ¿ok? Bueno, por tanto, para conducir solos, la ley nos exige que tengamos una edad, ¿cierto? Una mayoría de edad, o sea, 18 años cumplidos. Excepcionalmente se puede conducir con 17, sí, pero debemos ir con un adulto, por lo mismo. Porque la sociedad espera que a los 18 años ya tengamos un grado de responsabilidad de nuestros actos. Esa es la idea. Por eso es que ya a partir de los 18 años, usted es responsable de lo que hace. Saber que cada acción de usted puede tener una consecuencia. Y en la conducción, obviamente que esto no es la excepción, con mayor razón.
Cada maniobra que usted hace, cada acción que usted hace con el vehículo, podría llevar una consecuencia. Y hay que ser muy consciente de eso. Si usted quiere aumentar la velocidad, si usted quiere correr, cuidado. O sea, si nadie lo está viendo, incluso puede pasarse los límites, pero eso puede tener consecuencias fatales, que quizás lo marquen a usted para el resto de su vida. Así, aunque suene grave, es verdad, es así. ¿Ya? Entonces ya se supone que a los 18 años somos conscientes de eso. ¿Ya? Tristemente dice la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Y bueno, eso ya lo hemos dicho muchas veces, no vamos a redundar tanto en eso, pero sí lo vamos a recordar un poquito. ¿Ok? Dice, principales factores que explican entonces la alta siniestralidad de los conductores jóvenes. Veamos cuáles son estas factores. Excesiva necesidad de autoafirmación, principalmente no obedecer las normas del tránsito. O sea, claro, todos cuando somos jóvenes tendemos un poco a la rebeldía, ¿cierto? Como que forma parte de nuestra juventud, ¿ya? Forma parte de un proceso que tenemos que pasar o quizás superar de alguna manera, ¿ya? Entonces también está la autoafirmación, o sea, el sentirme valorado de alguna manera y el vehículo como que da pie para eso, para decir, ya, yo quiero demostrar que puedo, que ya conozco bastante bien, o quiero demostrar de lo arriesgado que puedo ser, o quiero impresionar, en el caso que vaya con más acompañantes, con amigos, con la polola quizás, ¿cierto? Querer quizás impresionar, ¿ya? Eso como un concepto de la autoafirmación también está ligado a eso, ¿ya? Y actitudes de rebeldía, como por ejemplo no usar el cinturón de seguridad, porque para qué si todos lo hacen, yo encuentro que no es necesario, ¿ya? Excusas de repente que no tienen ningún fundamento, ¿ok? Bueno, fuertemente se viste en grupo, dice lo que acabo de comentar, querer demostrar, ¿ya? Asumir mucho riesgo al conducir, sí, olvidarse que hay límites. Y también tenemos la influencia externa, que igual lo había comentado hace rato, ¿ya? La realidad no es igual a las películas, donde hay dobles, donde hoy en día hay animación digital que no es real, ¿cierto? Entonces, ser consciente de eso. La realidad tiene otras consecuencias, ¿cierto? Estamos enmarcados en situaciones que pueden tener tremendas consecuencias, tremendo impacto. Así es que no creamos que lo que vemos muchas veces, ¿cierto? La publicidad, lo que vemos en las aplicaciones, hoy en día en redes sociales, en la televisión, en películas, es normal que quizás podemos hacer nosotros en el día a día, mucho menos como que influye en la evaluación de aceptación del peligro. Otro que es importante justamente es rescatar esta frase, la aceptación del peligro, la voy a enmarcar porque es importante, ¿ya? O la baja percepción del riesgo, que es como lo mismo. Aceptación del peligro equivalente a la baja percepción del riesgo. Ya. Entonces, el tránsito, no considerar la conducción como algo peligroso. No. Generalmente varones, esto se da mucho, muy osado, muy osado. Entonces creen que no, que a mí no me va a pasar. No, si yo puedo, ¿ya? No, si yo tengo buenas reacciones. Hace años atrás, hace muchos años atrás, un amigo, de ese tiempo éramos jóvenes, él siempre decía, yo tengo manos seguras, y era muy arriesgado. Lamentablemente con alcohol fue un accidente bastante grave, por suerte no fue fatal. ¿Ya? El Cullen terminó colisionando incluso con una caseta de carabineros. Colisionó con una caseta de carabineros y después se llevó un semáforo. En estado de ebriedad, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que también tiene una actitud como demasiado sobrevalorada de sus capacidades. Era cierto que conducía bastante bien. Yo anduve de acompañante con él varias veces, ¿cierto? En condiciones normales. Sí. Y por lo mismo, muchas veces empezaba a subir más riesgo de la cuenta. Imagínense lo que pasó con el alcohol. Bueno, ya les comenté un poquito, ¿ya? Entonces, es un ejemplo claro de esta situación que se comenta acá. Atribuciones sobre el comportamiento, creer que conducen mejor que los demás, es lo mismo que estoy hablando. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción, claro. No confundir la experiencia quizás con las habilidades, ¿ya? A ver, muchas veces las personas jóvenes aprenden muy rápido, es cierto. Les debo comentar como instructor que enseñarle a un joven de 17, 18, 20 años es muy diferente a enseñarle a una persona mayor de 25, y cree que los 25 ya cambian, ¿ya? Un jovencito generalmente de 18 o 17 años aprende con una facilidad enorme. Recuerdo hace años atrás, habían convenios que hacían las escuelas con los colegios, ¿ya? Eh, Generalmente se hacían convenios, ¿cierto? Para realizar cursos de conducción. Entonces, en alguna oportunidad me tocó personalmente tomar cursos completos de cuarto medio. Somos jóvenes entre 17 a 18 años. Créanme que súper rápido, la gran mayoría
Uno que otro por ahí le costaba un poquito más, pero después ya se equiparaba rápidamente con su compañero y era todo increíble la capacidad de coordinación, de reacciones, de captar la idea, ¿cierto? Y la confianza que tomaban rápidamente. Después había que andarlo finales. ¿Qué pasa ahí? Había una, podemos decir, adquisición de habilidades o una incorporación de habilidades muy rápida, sí, muy rápida. Pero falta un factor importantísimo y muy gravitante que no lo tiene. Entonces, para no confundir, y ese es el factor experiencia, ¿cierto? Experiencia, que eso no está. Entonces, puede estar la habilidad, las condiciones físicas, pero falta la experiencia. Es más, la mitad, ¿cierto?, del rol que debemos desplayar, que debemos aplicar en la conducción, aplicar la experiencia. Y por eso que conductores de sobre los 35 años generalmente tienen menos accidentes. Ya, han tenido más vivencia. Ok, nivel de control, creer que pueden controlar perfectamente el vehículo, claro, creencias erróneas, y baja percepción del riesgo, bueno, está ligado a la aceptación del peligro, como ya dije, es equivalente. Muchas situaciones como ingerir alcohol o conducir, y conducir no las consideran peligrosas, ya, claro. Consumir drogas o alcohol no consideran que esta combinación, ya, de sustancias puedan ser peligrosas en la conducción. Y justamente ahora vamos a eso. Vamos al tema de las condiciones deficientes por ingesta de alcohol o sustancias prohibidas. ¿Ok? Ya dejamos hasta aquí este temario y volvemos a la presentación para hablar o para ver las condiciones, ¿cierto?, deficientes por ingesta de alcohol o sustancias ilícitas. Veamos. Bueno, acá como un resumen de lo que acabamos de ver, un resumen de lo que acabamos de ver, la baja percepción del riesgo, ¿ya?, o la aceptación del peligro, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales conductas de riesgo? Conductores impulsivos, ¿ya? No asumir la responsabilidad, esto tiene que ver con un tema también de madurez personal, reprimir pensamientos, reacciones violentas y validarse frente al resto. Y es el último punto, tiene mucho que ver con los conductores jóvenes, ¿ya? La autovaloración frente al resto. Ok. Acá nos metiendo de a poquito al tema del alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, aquí tenemos un factor externo, un factor nuevo, ya que cada vez hay un aumento, que es el uso de aparatos móviles mientras se conduce, el uso del celular. Que en Chile, desde el año pasado, pasó a sancionarse como infracción gravísima el solo manipular un elemento móvil mientras usted conduce, ¿ya? Entonces, según estudios, se dice que chatear y conducir es igual que beber 4 cervezas y conducir. Nos quita la atención de la misma manera, o sea, prácticamente en estado de ebriedad, ¿ok? Entonces, a cómo nos afectan ciertas condiciones. Y acá vamos a ir mezclando condiciones de sustancias, remedios que se tomen, ¿cierto? Estados de salud, ¿ya? Principalmente eso. Y condiciones de sueño, fatiga o cansancio, ¿ya? ¿Cómo nos van afectando? Acá tenemos un cuadrito bien interesante, ¿ya? Con respecto a los fármacos principalmente, ¿ya? Entonces, si a usted le diagnostican un tratamiento, si a usted, ¿cierto?, le prescriben algún tipo de tratamiento con algunos medicamentos, como pueden ser, ¿cierto?, algunos tipos de analgésicos, antidepresivos. Voy a ir un poquito rápido, ¿ya?, porque es mucha la cantidad de información que hay acá, pero vamos a resumir un poco, ¿ya? ¿Va a tener ciertos efectos? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de efectos? Por ejemplo, los analgésicos. Generalmente, los analgésicos, ¿cierto?, para ciertos dolores, no pueden derivar hacia el sueño. Obviamente que sí. O mareo también, cuando son muy fuertes. Analgésicos combinados con narcóticos, como hipnóticos, sueño y euforia, ¿ya? Medicamentos para dormir y para los nervios. Obviamente que también son medicamentos antidepresivos que deprimen nuestra actividad neuronal. Por ende, nos van a inducir más fácilmente al sueño, ¿ya? Podemos tener también alteraciones de coordinación, fatiga, ¿ya?, nerviosismo, temblor, ¿cierto? Hipoglucemia, etc. Es importante, estimados, como para resumir igual esto, es importante que cada vez que nosotros nos diagnostiquen un tratamiento con medicamentos que puedan ser un poco fuertes o que son tratamientos largos en el tiempo, siempre preguntemos al doctor y con la receta, ojalá incluso él también prescriba que
si se puede conducir o no. Usted esté tomando medicamentos. Sobre todo si usted maneja todos los días y necesita transportarse en su vehículo y le han recetado medicamentos, siempre tiene que consultarlo. Ese es el que tiene la última palabra, ¿de acuerdo? Bueno, más abajo, ¿cierto? Hay medicamentos como más comunes, como para los resfriados, la tos y los bronquios, ¿cierto? Que es como lo más común que se toma. Antitusivos, antihistamínicos, son para las alergias. Dicen que estos podrían inducir principalmente al sueño y a la visión borrosa. Ahora, mientras más largo sea el tratamiento, obviamente que esto puede aumentar también, ¿ya? Si lo tomamos por 1 o 2 días, quizás no es tanto. Después hay otros medicamentos para la circulación o para la tensión. Igual pueden traer problemas de mareo, de hipertensión, ¿ya? Y otros, dice al final, como anticolinérgicos, anticonvulsionantes, que ya son mucho más fuertes, ¿cierto? Pueden traer obviamente hipertensión, mareo, visión borrosa, confusión, reducción de los reflejos, reacciones mal. ¿Ok? Sigamos. El estrés y el cansancio, esto es cortito. Ya había comentado que los conductores, las personas, ¿cierto? Somos conscientes en qué condiciones nos encontramos. Por ende, también debemos saber si vamos a conducir, sobre todo si son tramos largos, si hemos dormido bien, si nos encontramos cansados. Cuidado con las comidas muy abundantes a veces, porque también puede ser que usted haya dormido bien, pero después de una comida abundante viene la fatiga igual. Se dice que una persona que esté bajo efectos de fatiga, sueño y cansancio es como el equivalente a conducir o estar en estado, bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? Un conductor en condiciones de fatiga y cansancio es equivalente a que si estuviera bajo la influencia del alcohol. Así afecta entonces en la disminución de las capacidades, principalmente en la reacción. ¿Ya? Hay otro tema que se llama los microsueños. Microsueños. Son ustedes ya muy fatigados que tienen pequeños estados de sueño que se quedan dormidos por fracción de segundo. Depende de la velocidad que vaya. En un segundo puede ser fatal. O sea, se queda dormido. ¿Ya? Por si acaso, los primeros indicios, esta es una pregunta de examen, los primeros indicadores o señales o indicios del sueño son falta de interés en lo que se está haciendo, en este caso la conducción, y aparecen los bostezos. No olviden, por favor, estos dos síntomas que acabo de decir. Los repito. Aparte de aparecer como pregunta en examen, les va a servir a usted el día de mañana como conductor. ¿Ya? Los primeros indicios del sueño, se los repito, ¿cuáles son? Falta de interés en lo que se está haciendo, en la conducción, y aparecen los bostezos. No se olviden. Pregunta de examen. A la responsabilidad y nos metemos a la llena lo que es el alcohol. A ver, acá tenemos. No, perdón. Nos falta el tema del alcohol todavía que quedó atrás. Quedó acá está, perdón. Ese es el tema principal que lo habíamos dejado atrás. Veamos. Una de las condiciones más adversas que podemos encontrar, ¿cierto? En la conducción es el consumo de alcohol. O sea, es una conducción que el mismo conductor obviamente lo propicia, porque forma parte de su responsabilidad de él. ¿Ya? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Bueno, primero que nada decir que las leyes en Chile aumentaron a partir del año 2012 y 2014, ¿cierto? Se establecieron dos nuevas leyes, una que se llamó la Ley Tolerancia Cero y la otra la Ley Emilia, ¿ya? Que pasaron justamente a aumentar las sanciones por la conducción bajo los efectos del alcohol. La Ley Tolerancia Cero principalmente sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol. El alcohol, 0,31 hasta 0,79 gramos por litro de sangre. ¿Ya? Así. Entonces, ¿qué estableció la ley de tolerancia cero? Suspensión de licencia, principalmente fue eso. ¿Ya? Se disminuyeron también los grados de alcohol porque antes se permitía más. Ahora, ¿cierto? Para estar bajo la influencia del alcohol, lo que se dimensiona es la dosificación de, no se olviden, 0,31 hasta 0,79. Eso es estar bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? Y conducir bajo los efectos de las drogas es sancionado hoy en día. Y penalidad de cárcel. ¿Ok? Sigamos. Acá tenemos entonces las dos condiciones, ¿cierto?, que aumentaron en cuanto a su sanción. Como acabamos de decir, tenemos bajo la influencia del alcohol. Vamos a ir remarcando, para que ustedes vayan recordando. Voy cerrando con algunos cuadritos.
La dosificación que yo acabo de comentar. Ahí está, bajo la influencia del alcohol. ¿Ya? Las sanciones principales para este estado, si una persona ocasionar un siniestro en este estado son, si es primera vez, 3 meses de suspensión de licencia. ¿Ya? Si es primera vez, pero con daño, o sea que hay un agravante, provocó daño, ciertas lesiones, ¿ya? La suspensión de licencia aumenta de 3 a 5 años, ¿ya? Es como lo principal en cuanto a la sanción. En estado de ebriedad, ¿qué significa conducir en estado de ebriedad? Que un conductor tenga una dosificación de 0,8 hacia arriba, 0,8 o superior a esta, de gramos de alcohol por litro de sangre. Eso deja al conductor bajo la influencia del alcohol. Las sanciones para esta condición, si es primera vez, ¿cierto? Y no hay ningún daño, lesión ni nada, ¿ya? Si es primera vez. El tiempo de suspensión de licencia puede llegar hasta los 2 años, ¿ya? Si es primera, o sea, no que puede llegar, llega, suspensión de licencia por 2 años, aunque no haya existido ninguna consecuencia. Si es reincidente, la suspensión de licencia aumenta 5 años, aunque no haya ninguna consecuencia. No generó ningún daño, nada, pero va aumentando la suspensión de licencia por ser sorprendido en estado de ebriedad. Y si es sorprendido 3 veces conduciendo en estado de ebriedad, se le cancela la licencia. ¿Ya? Hay cancelación de licencia. No confundir lo que es cancelación con inhabilidad de por vida, porque la cancelación de licencia se puede volver a obtener la licencia, pero pasando 12 años, ¿ya? Y teniendo ciertos antecedentes que avalen su conducta, su buena conducta, ¿ya? Enseguida leo lo que me están preguntando. Después, la conducción en estado de ebriedad con consecuencias, ya sea lesiones gravísimas o muerte, ahí se aplican las sanciones más severas de la ley Emilia, porque aunque sea primera vez, va la inhabilidad de por vida, o sea, no puede volver a conducir. Las sanciones en cuanto a la penalidad carcelaria dice al menos un año de cárcel efectiva, aparte de que se le pueden añadir muchos más años, pero parte de la base de un año de cárcel efectiva. Y la palabra efectiva significa que debe ser cumplido en un recinto penitenciario. ¿Ya? Perfecto, Bárbara, que le vaya muy bien. Gracias por su participación. Hasta luego, ya estamos por terminar por acá. Eso con respecto entonces a las sanciones con el alcohol. ¿Ya? Y acá tenemos justamente lo que implica la ley Emilia. Ahora, la ley Emilia no solamente sanciona situaciones de alcohol. ¿Ya? Veamos. La ley Emilia constituye hoy en día como delito lesionar gravemente, obviamente, y provocar la muerte de otra persona. ¿Ya? Y huir del lugar. ¿Ok? Ya. Después, negarse a realizarse el alcoholeo o la alcoholemia. Si una persona se niega a hacerlo, hay presunción de responsabilidad y esto constituye delito. O sea, la ley Emilia dice que se constituye delito hoy en día, ¿cierto? A una persona que conduciendo en estado de ebriedad haya lesionado gravemente o provocado la muerte de una persona. También se constituye en delito negarse a realizarse el alcoholeo, ¿cierto? A una persona que obviamente se le esté pidiendo este control. ¿Ok? También es delito. Y la otra, fugarse del lugar de un accidente, aunque no haya alcohol involucrado. Simplemente una persona que participó en un accidente y huyó, se fugó del lugar, ¿cierto? Se le presume responsabilidad y está incurriendo en un delito. ¿De acuerdo? Tenemos nuevamente un resumen, entonces, lo que ya habíamos dicho. La conducción en estado de ebriedad, más haber provocado lesiones gravísimas o la muerte, ¿cierto? Cárcel efectiva, al menos un año, ¿ya? Y también la pena por aumentar, ¿cierto? De 3 años y un día hasta los 5 años, si es primera. Lo mismo si provocó la muerte, conducción en estado de ebriedad, más la muerte, cárcel efectiva al menos un año, pero la pena de cárcel también puede aumentar hasta los 10 años, pena de cárcel, ¿cierto? Aparte de lo que es la cárcel efectiva. ¿Ya? Esa otra penalidad de cárcel puede tener ciertas garantías, dependiendo de la defensa y las atenuantes que tenga. ¿Ya? Y para finalizar, quedó como delito calificado, ¿cierto? También se considera como delito calificado conducir con una licencia cancelada o inhabilitada. Ser reincidente, ¿cierto? En alguna de estas situaciones de conducir en estado de ebriedad. Y conductor profesional en el ejercicio de sus funciones, conduciendo, ¿cierto?, en estado de ebriedad. También se determina como delito calificado. ¿Ya? Esas son las principales modificaciones que hizo la ley Emilia.
Por lo tanto, las drogas tienen efectos similares, o incluso peores que el alcohol en algunos de los casos, así que aquí vamos a ir detallando algunos. ¿Qué nos dicen con respecto a las drogas? Ya, no tenemos que la parte blanca, los tipos de drogas, ¿cierto? Perdón, los efectos de las drogas, y al ladito los tipos de drogas, los más comunes. Los más comunes, la marihuana, la cocaína, éxtasis, pasta base, etc. ¿Ya? Eh, efectos fisiológicos. Dificultad de atención, ¿cierto? Todas las drogas nos dejan con una dificultad de atención a lo que estamos haciendo, ¿ya? La atención, ¿cierto? Se saca, se quita de la conducción, o la atención queda difusa, ¿ya? Alteración en los sentidos. Todas las drogas producen alteración en los sentidos, ahí lo podemos ver, marcaditas, ¿cierto? Las 4X, ¿ya? Alteración, dice, motora, o sea, la capacidad de coordinación, reacción y todo lo demás. Todas las drogas, ¿cierto?, nos alteran nuestra capacidad motriz, nuestra motricidad, la motricidad fina y todo lo demás. La impulsividad. Se dice que la marihuana no nos genera tanto efecto negativo en el ser impulsivo, ¿ya? Pero sí las otras drogas como la cocaína, el éxtasis o la pasta base. Alteración y velocidad del pensamiento, o sea, pensamiento quizás difuso, pensamiento lento, ¿cierto? Aletargado, ¿ya? Pensamiento impulsivo, ¿ok? Todas las drogas. Afecciones cardíacas, problemas al corazón, todas las drogas pueden producir. Ahora vamos al conductor, a la conducción que ha consumido drogas. Dificultad para calcular distancias, todas las drogas pueden producir eso. Las 4 más conocidas, cuando digo todas las drogas, las que están ahí, las 4 más conocidas o más comunes en nuestro país por lo menos. Distracciones al volante por falta de concentración, todas las drogas, tanto la marihuana, cocaína, éxtasis o pasta. Aumento del tiempo de reacción, dicen que la marihuana es la más notoria según los estudios, ¿ya? Nos deja más lento, ¿ok? Reacciones aletargadas. ¿Ya? En cambio, la cocaína, el éxtasis y la pasta base, quizás podría acelerar la reacción, lo cual igual es peligroso, porque se decae la impulsividad, reacciones impulsivas. Pánico durante la conducción, la marihuana, el éxtasis. El éxtasis es una droga que generalmente ya se manifiesta en pánico. Alteración y percepción del entorno, todas las drogas, claro, cambian el entorno, inclusive hay drogas que cambian hasta los colores, ¿eh? Percepción de colores, la marihuana, por ejemplo. Comportamiento competitivo, agresivo, querer demostrar más, ¿cierto? Con el resto de los usuarios de la vía, competitivo, usar el vehículo como para una competencia de carrera. Cocaína, éxtasis, pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos, cocaína, éxtasis, pasta base, y podemos decir que la marihuana igual, no impulsividad, pero sí lentitud para enfrentar imprevistos, podríamos decir, ¿ok? Entonces ahí tenemos los efectos más comunes de las drogas que más se consumen en nuestro país, ¿ya? El consumo, dice, el consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción. Acá tenemos, ¿cierto?, que la marihuana es una de las que más afecta la distancia de reacción. ¿Y qué drogas causan distracción al volante? Todas las más comunes que vemos ahí, respondiendo esas preguntas que acaban de aparecer, ¿ok? Bien, estimados, y finalmente, para terminar, vamos a un resumen de lo que hemos visto. Vamos a un resumen, ya, de lo que hemos visto acá. A ver, primero que nada, hay algo que faltó comentar, que es obligación del conductor igual, cada vez que hay un siniestro de tránsito, ¿cierto? Detener su vehículo, ayudar y dar aviso a la autoridad, ¿de acuerdo? No hacer esto y huir del lugar, eso sí lo dijimos, constituye delito, ¿ya? Recordemos que bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Se constituye con una concentración en la sangre de 0,31 hasta 0,79 gramos por litro de sangre. Estado de ebriedad, 0,8 hacia arriba. Después dijimos que también constituye delito, ¿cierto? Negarse a un examen de alcotés o alcoholemia, ¿ok? Constituye delito negarse a estas pruebas, a estos exámenes, y hay presunción de responsabilidad. Eso cuando hay ocurrencia de un accidente, obviamente, negarse a someterse a estos exámenes, ¿ok? Huir del lugar también es constitución de delito, ¿de acuerdo? Conducir en estado de ebriedad y provocar lesiones graves o gravísimas constituye penalidad de cárcel, al menos 1 año de cárcel efectiva. Lo mismo conducir en estado de ebriedad y provocar la muerte de otra persona
constituye también cárcel efectiva. Finalmente, conducir con licencia vencida, adulterada o sin cierto tipo de licencia también constituye un delito. ¿Ya? Ser reincidente también en la conducción en estado de ebriedad o bajo el efecto de esta sustancia también constituye un delito, o conductor profesional en el ejercicio de sus funciones. Ahí estamos. Ya, estimados. Eso entonces, para resumir, y si no hay ninguna pregunta, vamos rápidamente a nuestro test, a nuestra batalla de preguntas, que ya lo tenemos en pantalla. Para ir finalizando entonces el tema del día de hoy. ¿Ok? Veo que no hay ninguna pregunta. No. Vamos con la primera pregunta de nuestra batalla. Dice así. Muchos jóvenes muestran, dice, eficiencia en su madurez personal. ¿Será esto verdadero o falso que muchos jóvenes muestran una eficiencia en su madurez? ¿Qué opinan ustedes? Falso. Alternativa B. Ojo, leer bien la pregunta. Miren, vamos a leer la pregunta de nuevo. Muchos jóvenes muestran eficiencia, no deficiencia, eficiencia en su madurez personal. Hay una pregunta similar, ¿se dan cuenta que hay que tener cuidado en el examen de la municipalidad? Hay una pregunta muy similar, muy parecida, que dice, muchos jóvenes muestran deficiencia. Ahí sería verdadero, pero esto es falso. Muchos jóvenes no muestran eficiencia, sino que todo lo contrario, ¿ya? La madurez personal es precaria todavía en muchos jóvenes. Por eso es que las estadísticas, ¿cierto? Lamentablemente nos dicen que hay mayor cantidad de fallecidos en los conductores jóvenes. Ahí está. La pista, ¿qué nos dice la pista? Por su limitada experiencia, interpretan y comprenden equivocadamente las situaciones del tránsito. ¿Ya? Entonces no tiene una actitud eficiente, sino que sea deficiente. Número 2. La presión del grupo puede traer como consecuencia A, efectos positivos, B, efectos negativos, y C, negativos y positivos. ¿Qué creen ustedes? La presión de un grupo, en el caso de, obviamente se habla de los jóvenes, y pueden tener efectos negativos y positivos, obviamente. Que hay grupos y grupos, hay grupos y grupos. Por ejemplo, acá tenemos un grupo que yo creo que es de influencia positiva, ¿cierto? Todos los consejos que sean, lo que se conversan. Pero si vamos a un carrete, lo que se ve en la foto, miren lo que se ve en la foto, le están poniendo un embudo para que pueda ingerir alcohol más rápidamente, increíble. ¿Ya? Y los demás como que lo están alentando ahí, que se atreva. Entonces, ¿hay influencia negativa y positiva? Sí, dependiendo del grupo donde estemos. Alternativa C, la correcta. Hay grupos que suman y otros que restan a nuestra vida. Pregunta número 3. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir. A, muchos lo ven como peligrosas conducir con alcohol. Claro, las personas creen eso, que no es peligroso. B, consideran que siempre es peligroso conducir. O sea, son un poquito extremos. Y C, se buscan lugares seguros para conducir. ¿Ya? Factores entonces que impiden que evaluemos, que seamos conscientes del peligro. Alternativa A. Algunas personas no lo ven como peligroso. Creen que quizás que la ley exagera. O ven las estadísticas de fallecidos y de siniestros por causa del alcohol como lejanas. Incluso algunos creen que, yo creo que eso es mentira, pero es así. Creen que los medios mienten en cuanto a eso. Fíjense que no. Eso es una realidad. Pregunta número 4. ¿Qué efectos tienen las bebidas estimulantes en la conducción? O sea que nos está hablando de las famosas energéticas. ¿Qué efecto puede tener una energética? A. Dice beneficioso a corto plazo, pero pueden producir un efecto rebote a largo plazo. B. Las bebidas estimulantes no afectan de ninguna forma la conducción. C. Beneficioso si se toman en grandes cantidades. Alternativa A, la correcta. Muy bien su respuesta. ¿Ya? ¿Qué pasa si se toma una energética? Supuestamente te despierta un poquito más, te deja como más lúcido, más activo, pero ese efecto en algún momento cesa. Y después viene el efecto rebote, que puedes terminar más cansado, más fatigado o con sueño de lo que estabas antes de que te bebas la bebida. Entonces hay que tener cuidado con el efecto posterior, el efecto rebote. ¿Ok? Igual que las drogas.
las drogas con mayor razón. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué significa que una persona tenga 0,31 de alcohol por litro de sangre? A. Que se encuentra en buen estado para conducir. B. Que se encuentra en estado de ebriedad. C. Que se encuentra bajo la influencia del alcohol. La repetimos varias veces, ¿cierto? Hasta 0,79 es bajo la influencia del alcohol. Muy bien sus respuestas. Pregunta número 6. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. O sea, darle nomás, seguir, sin hacer los intervalos de descanso, que deberían ser aproximadamente en un tramo de 2 horas continuas o después de unos 200 kilómetros aproximadamente. Debería el conductor tomarse descansos programados, ¿ok? No hacer esto va a inducir más rápidamente la fatiga. Esto es verdadero. Pregunta número 7. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conductor? A. Porque desde esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgada en caso de que provoque un accidente de tránsito. B. Porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. Y C. Porque se imita la legislación de otros países en donde también se espera que la persona cumpla 18 años de edad para recién postular o obtener la primera licencia. O sea, la C dice que es por limitación. Respuesta correcta, la B. Porque la sociedad, ¿cierto?, ya espera que una persona a los 18 años cumpla la mayoría de edad y sea responsable de su acto, obtenga un grado de madurez, ¿cierto?, personal que le permita asumir este rol de conductor, o sea, ser un conductor seguro. Lamentablemente no siempre es así, pero eso es lo que se espera en este país. Número 8. Tras un periodo de conducción largo, es recomendable que el conductor si toma un descanso, preferiblemente sentándose en un lugar asiento alto para estirar las piernas. B. Realice ejercicios suaves de estiramiento y camine. C. Tome una bebida energética para reponer energía. Es recomendable para un conductor, después de ir quizás mucho rato en la misma posición, detener su vehículo y hacer ejercicios de estiramiento suave y que camine. No que si está todo el rato sentado, ¿por qué se va a volver a sentar, cierto? Y ya sabemos que las bebidas energéticas también pueden tener efecto rebote. Muy bien, alternativa B, la correcta. Pregunta 9. En situaciones que tienen reacciones complejas, ¿cuál es la diferencia entre conductores jóvenes inexpertos y conductores adultos experimentados? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A. Dice, los conductores experimentados reaccionan con mayor rapidez. B. No existen diferencias en rapidez entre ambos tipos de conductores. Y C. Los conductores jóvenes reaccionan con mayor rapidez. Respuesta correcta. Las estadísticas demuestran que los conductores con más experiencia y mayor edad reaccionan más rápidamente a situaciones complejas. ¿Ok? Pregunta 10 y última. Dice, ¿cómo puede ser el riesgo de un accidente para un conductor que presenta una tasa de alcohol en la sangre de 0,6 a 0,8 gramos por litro? ¿Cuán mayor puede ser? Ya, yo les voy a comentar, mientras ustedes ven las alternativas, yo les voy a comentar que un individuo ya teniendo una dosificación de 0,5 gramos en su sangre, de ahí hacia arriba, el riesgo de sufrir un accidente aumenta 5 veces. No se olvide. Equivalente para que no se olvide, equivalente. Ya teniendo una dosificación de 0,5 hacia arriba, aumenta 5 veces, ¿cierto?, la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito. Dicho eso, sería la alternativa a la correcta aquí. Y ahí hemos finalizado nuestra batalla de preguntas con 10 aciertos, ¿cierto? Todas buenas, muy bien. Espero que no se olviden lo que hemos hecho acá. Estas preguntas, recuerden que salen también en su examen, ¿ya? Y ha sido el tema del día de hoy, el individuo en el tránsito. Ojalá que haya sido de su interés y les sirva para incrementar su aprendizaje y todos sus estudios para que puedan obtener su licencia y aprueben obviamente su examen para después obtener la licencia. Muy bien, estamos cerrando entonces el capítulo del día de hoy, estimados. Me despido, le doy las gracias por su atención. No se olviden que mañana nuevo tema, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Y el que quiera participar a las 10 de la mañana, hay un video test todos los días también, ¿ya? Para hacer examen. Entonces, mañana nos vemos nuevamente con otro tema del libro del nuevo conductor. Que esté muy bien. Ha sido Mauricio para Práctica Test. Muchas gracias. Nos despedimos. Chau, chau. Cerramos sesión. Gracias a todos ahí por sus comentarios.